Chicos, buenos días. El día de hoy vamos a ver lo correspondiente pues ya a la siguiente parte de lo que era electricidad, ¿no? La siguiente parte va a ser lo que es electrodinámica exactamente, ¿ya? Electrodinámica, pues su nombre mismo lo dice, ya lo hemos visto ya en varias ocasiones, ¿no? Dinámica significa movimiento, ¿no? Es una forma de moverse, ¿ya? Y electro viene de electrón, obviamente. Entonces vamos a ver el estudio del movimiento de electrones, ¿ya? Lo que tú conoces normalmente como electricidad, corriente eléctrica, ¿no? La que viene en tu toma corrientes, por ejemplo, en todas esas zonas, ¿ya? La electrodinámica te dice que es la parte más importante de toda electricidad, que se encarga de estudiar el movimiento de los portadores de carga y el fenómeno eléctrico conducidos por el traslado de cargas eléctricas a través de conductores, ¿ya? Y vamos a ver ciertas cosas, ¿ya? Un conductor, pues, es ya sea sustancia o material, ¿ya? En el cual va a poseer electrones libres, ¿ya? Los mejores conductores, los metales, obviamente, ¿no? Unos más que otros, ¿ya? El que usamos nosotros regularmente es el cobre. ¿Por qué? Porque es barato, ¿ya? Es el más barato que podemos usar. Mejores conductores, el oro, por ejemplo, ¿no? Que la plata, que tiene mejor conducción. Pero pues imagínate hacerte cables de oro, de plata, es demasiado costoso, ¿no? Entonces, para minimizar precios, el más, digamos, balanceado entre precio, precio y utilidad, vamos a decirlo de cierto modo, es pues tu amigo el cobre, ¿ya? Es por eso que están explotado. Perú es uno de los principales, si no es el tercero, creo, mundial de productor de ello, ¿no? Creo que estábamos primero ahora, actualmente. Muy bien. Pila. Pila, pues lo que nosotros llamamos pila, que aquí le dicen fuente de voltaje, en verdad se llama fuente de alimentación, ¿ya? Lo vas a encontrar en lugares desde como, por ejemplo, tu computadora, por ejemplo, ¿no? Hay un lugar donde tienes el transformador, ¿ya? Que se le llama fuente de alimentación, baterías, todo lo que te dé, más que nada, carga eléctrica, va a ser, pues, tu fuente de alimentación, ¿ya? Me dice que es un dispositivo eléctrico simplemente que establece, pues, mediante reacciones químicas, ¿ya? Esta reacción química es también conocida como el efecto pila o lo que es la denominada, lo que tú debes conocer como redox, ¿ya? Oxidación y reducción que suelta electrones, bueno, sí, suelta electrones y permite pues este efecto pilita, que se le llama, ¿ya? Vamos a verlo más a detalle a través de la próxima semana, por lo que podemos ver exactamente qué cosa es este fenómeno pila y por qué funciona, pues, ¿no? Porque la mayoría de gente no sabe cómo es que sucede el fenómeno entre una pila, ¿ya? Corriente eléctrica. En corriente eléctrica vamos a ver simplemente que corriente significa movimiento, ¿ya? Desplazamiento, vamos a decir, ¿ya? Y aquí es un poco ambiguo, pues, decirlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque corriente eléctrica siempre le decimos a la que sale de tu toma de corriente, ¿no? ¿Y qué podríamos decir acerca de ello? Pues que son electrones que se encuentran libres, en este caso, dentro del conductor, en el cual van a estar pues circulando, ya van a moverse estos electrones. Este fenómeno, que es microscópico, mucho más que microscópico incluso, ¿ya? Se manifiesta, me dicen, conductores bajo la influencia de ciertos factores, los cuales pueden faltar una diferencia de potencial. No puede faltar, perdón, una diferencia de potencial, ¿ya? ¿Qué es una diferencia de potencial? En un lado hay más electrones, vamos a decirlo, que en el otro, ¿ya? Entonces, por consiguiente, como si fuera unos osmosis más o menos, uno quiere pasar al lado del otro, donde hay mayor concentración, a donde hay menor concentración, ¿no es cierto? Algo parecido pasa con los electrones. También quieren pasarse de un lado hacia el otro, ¿ya? Y este proceso pues se le llama diferencia de potenciales. En un lado hay un potencial mayor que en el otro, entonces se quieren pasar. Esto genera una corriente eléctrica, que es la electricidad que tú conoces normalmente, ¿ya? ¿Cómo establece mi corriente eléctrica dentro de lo que sería un conductor? Para que exista corriente dentro de un conductor, me dice, se necesita que exista una diferencia de potencial, ¿ya? Diferencias de potenciales. Esta diferencia de potencial es lo que te digo, ¿ya? Simplemente pues en un lado hay más electrones que en el otro, entonces desean pasar de un lado al otro, ¿ya? Como para equilibrarse. Esto va a generar una conducción de electrones, que es lo que conocemos como electricidad nada más, ¿ya? Entre los extremos del conductor, por ejemplo, si establecemos un potencial eléctrico, bueno, aquí te dice que hay un potencial eléctrico positivo y un negativo, que sería el positivo aquí y el negativo aquí, ¿ya? Vamos a ver que va a haber un movimiento. Y vamos a ver con la siguiente parte. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos hace algún tiempo, ¿ya?, la errónea idea, vamos a decirlo, que la electricidad se mueve siempre del lado positivo o negativo. Es más, hasta hoy en día lo usamos y es práctico para usarlo dentro de lo que es la física. Sucede que no es el caso correcto, ¿ya? Obviamente, pues, ¿quién es el que se mueve en un átomo, no? Es el núcleo, que es positivo, o el que tiene los protones, perdón, o son los electrones que están orbitando, ¿ya? Según pues
la forma en como vemos el átomo normalmente, ¿no? Vendrían a ser más o menos pues los electrones, ¿no? Los que se mueven. Entonces, obviamente no se pueden mover los protones en este caso, ¿ya? Y si te digo que no se pueden mover los protones, que son el lado positivo, se van a mover los electrones, que es el lado negativo. ¿Y de dónde se van a mover? Del sentido del del negativo hacia el positivo, ¿ya? Las corrientes de fuerza están orientadas del polo positivo al polo negativo, siendo el electrón la carga móvil del conductor, te dice, ¿ya? Tú dirás, pero profe, yo estoy viendo aquí que las líneas me indican que van en sentido del positivo al negativo. Estas líneas que estás viendo aquí son pertenecientes al campo eléctrico, que sí, está bien, van de ese sentido, ¿no? Vamos a decirlo, de un polo positivo a un negativo en ese caso, de lo que sería pues el campo eléctrico normal. Pero la intensidad, todo lo que vamos a ver con el respecto a intensidad, ¿ya? Las cargas eléctricas se van a mover del negativo hacia el positivo, o sea, en sentido contrario, ¿ya? Lo que se mueve en sentido contrario. Pero, como les dije, como hemos tenido tanto tiempo usando eso y nos ha servido, pues aún se usa esta parte de aquí, que es el sentido convencional, ¿ya? En el caso del sentido convencional te dice que, pues, los electrones, ¿no?, se van a mover del lado positivo hacia el negativo, ¿ya? Todo lo contrario. Bueno, esto vamos a decir lo que nosotros imaginamos, y esto es lo que sería realmente, ¿ya? Realmente pues se moverían del negativo al positivo, y lo que nosotros usamos generalmente es que del positivo al negativo, ¿ya? Por el momento pues vamos a usar este sentido, ¿ya? El convencional, porque nos sirve, porque todos nuestros cálculos, todo nos va a servir para esto, ¿ya? Pero es importante que sepa lo anterior, ¿ya? Vamos a ver pues que hay ciertos lugares donde hay vacíos todavía en esto de la física, ¿ya? Intensidad de corriente eléctrica. La intensidad es una magnitud, ¿ya? Que cuantifica, me dice, el grado de corriente que circula en un conductor debido a su diferencia de potencial entre sus extremos. Su unidad es el amperio o ampere, ¿ya? Y se pone una A, nada más su símbolo, ¿ya? Hay que tener en cuenta algo muy interesante en esto. Esto es más o menos como cuando estudiábamos caudales, ¿ya? ¿Qué sucede cuando uno pues se puede poner una sección, ¿ya?, y mirar cuánto de corriente pasa, ¿no? Cuánto de corriente de agua, ponle, ¿no? En este caso vamos a ver cuánto de electricidad, cuánto de electrones pasa en un ratito, ¿ya? En una fracción de segundos, ¿ya? Mientras menor sea la fracción y más sea pues este caudal, esta cantidad de agua que va a pasar, o esta cantidad de electrones en este caso que va a pasar, va a ser mayor pues la intensidad de corriente. Eso es la intensidad de corriente. ¿Con qué intensidad va a venir? ¿Ya? La fórmula es intensidad es igual al valor absoluto de la cantidad de carga, ¿ya? No me importa si la carga sea positiva o la carga sea negativa, simplemente voy a poner su valor absoluto, vamos a tener en cuenta eso, ¿eh? ¿Ya? Y la variación del tiempo, que no es más que el tiempo, ¿no es cierto?, que se mide. Variación del tiempo se le pone como esto, delta de t, ¿ya? Intervalo del tiempo en este caso. Me dice que, pues, como les digo, ¿no?, en el grafiquito se pone acá, este es un tubito, ¿ya? Lo que está dibujado es un tubito, una sección de cable, digamos, ¿ya? Y yo voy a analizar para esta zona que estoy delimitando de rojo, ¿ya? En esta zona voy a ver cuántos electrones pasan, digamos, en un segundito, ¿ya? ¿Cuántos electrones van a pasar en un segundito? Cantidad de electrones en un segundo, ¿ya?, es la cantidad, vamos a decir, la ferocidad con la que vendría un río, imagínate, más o menos, ¿no? Si tú te pondrías en una sección del río, medirías la cantidad de metros cúbicos que pasan en una sección, o de litros, ponle, que pasan en una sección transversal en un segundo, ¿ya? Igualito sucede con la corriente. Y vamos a usar mucho analogía con lo que es caudales y corriente, ¿ya? Hay otra ecuación que me dice que despejando se obtiene una ecuación que nos relaciona la intensidad de corriente con el número de electrones, ¿ya?, que pasa a través de un conductor en un intervalo de tiempo, ¿ya? Esta ecuación no es muy usada, chicos, sí se sirve si te piden cantidad de electrones, ¿ya? Ahí está por si acaso, pero no se analiza mucho, ¿ya? Vamos a ver también lo que hay pues en otros casos. Me dice las trayectorias de los portadores son desviadas por la presencia de impurezas y vacíos. Aquí va a depender el material, ¿ya? Lo que hemos visto hace un rato, eso de intensidad, pues la carga sobre el tiempo, es con respecto si es que el material no me ofrece ninguna resistencia, ¿ya? Imagínate que el material me pone resistencia. Profe, ¿qué cosa es resistencia? O resistividad eléctrica, ¿ya? Son dos cosas muy diferentes, ¿ya? Resistividad es una propiedad
valga la redundancia propia, es una propiedad de los materiales, ¿ya? Cada material va a tener su propia resistividad. El plástico tiene una, el cobre tiene otra, ¿ya? Es un número. Y la resistencia no es más que algo que se opone al paso de electrones, ¿no? Como una puerta, más o menos, como una malla, como un barbijo que impide el paso del virus y solamente entrarían tal vez algunos. Igualito es la resistividad eléctrica, ¿ya? Paulet, pues fue quien planteó este cálculo ya de la resistividad eléctrica con su conocida fórmula Repla, ¿ya? Repla. Repla, ¿qué es lo que te habla? Repla es muy interesante. Repla te habla de lo siguiente más o menos, ¿no? Si yo tengo un material, ¿ya? También puede ser un conductor eléctrico, sí, ¿por qué no? ¿Ya? Pero si yo tengo un material al cual de esta forma yo lo voy a conectar, ¿ya? Hacia acá. En este caso, en este lugar, yo le voy a poner una fuente de alimentación, ¿ya? Para los que no saben, esta es una forma de poner una fuente de alimentación como simbología, ¿ya? Simbología. Vamos a decir pues que los electrones vienen más o menos acá, del sentido convencional, ¿no es cierto? Se movilizan, vienen guau por acá. ¿Qué sucede? Aquí encuentro una zona, ¿ya? Una zona que tiene pues una longitud determinada, ¿ya? Esto va a tener una longitud determinada. Y aparte aquí vas a encontrar que tiene un área, ¿ya? Esa área pues, me va a molestar un poquito, vamos a decirlo, ¿ya? Y aparte pues el propio material, ¿ya? Tiene algo que se llama su propia resistividad, ¿ya? Una ρ, vamos a ponerle, que es de resistividad, ¿ya? Propia de cada material. Si es níquel, si es cobalto, si es cobre, si es zinc, tiene su propia resistividad, ¿ya? Entonces, ¿qué haríamos? Tendríamos la fórmula conocida como R, que es la resistencia, ¿no es cierto? Que opone este fierrito, este material, es igual a Repla, ¿ya? Repla. Repla, ¿ya? R, esto es como una P, Ro, ¿ya? Pla, ¿ya? ¿Qué es lo que te dice Repla? Es muy importante. Esta A abajo es inversamente proporcional a la resistencia. Habrás escuchado mucho eso, ¿ya? ¿Qué sucede? Que mientras más ancho, pues en este caso, sea el área de la sección, ¿ya? Esta área que estamos viendo aquí, ya que estoy volviendo a marcar de rojo, mientras más ancha sea esta área, menor va a ser la resistencia. Si es que menos ancha es esa área, mayor va a ser la resistencia que va a poner este material. Por otro lado, mientras más largo sea el cable o el material, más largo va a ser, o más grande va a ser la resistencia. Es directamente proporcional, ¿ya? Y esto vas a tener mucho en cuenta, ya que sucede mucho en los cables, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres conectar una batería de 3 voltios y la quieres mandar con un cable, no sé, ya no se usan los mellizos, o un cable calibre 10, ¿no? Y la quieres mandar, no sé, digamos a 50 metros, obviamente no te va a llegar la corriente porque la resistencia del cable, pues, se va a consumir, vamos a decirlo, va a ponerse a todo el paso de los electrones de tu pilita de 3 voltios, ¿ya? Obviamente, ¿ya? Hay que tener mucho en cuenta de esto, sobre todo si que quieres estudiar lo que es electricidad o cosas por el estilo, bueno, porque se tiene y se usa. Incluso para instalación eléctrica es muy necesario hacer esto, chicos, ¿ya? No me crean, yo he hecho instalación eléctrica y es muy necesario. Profe, ¿ya les había dicho qué cosa era resistencia? Sí, resistencia simplemente es la oposición al paso de electrones, ¿ya? Y hay dos simbolitos. Este de aquí, no es necesario poner tantas espigas, ¿ah? Bueno, tantas deformaciones. Es suficiente con poner esto. 1, 2 y 3, ¿ya? También es así. Esa es la forma, yo les recomendaría esta, ¿ya? Esta de aquí, que es la más rápida para dibujar una resistencia, ¿ya? Es la simbología electrónica que le damos, ¿ya? Profe, y esa rayita de aquí es una resistencia variable. Existen componentes eléctricos, va entrando ya lo que es electricidad, ¿ya? Que pues te enseñan lo que es que varían, ¿ya? Puedes variar en el ohmiaje, ¿ya? Resistencia, su unidad, el ohm, por si acaso, ¿ya? Y vamos a ver lo que es asociaciones de resistores, en este caso. Más básicas que los resistores son una serie, las más básicas son la serie y el paralelo, ¿ya? Y vamos a ver pues cuáles son. Ojo, resistencias es todo lo que se opone al paso de electrones, estoy diciendo, ¿ya? Eso incluye foco, televisor, refrigerador, computadora y hasta la persona o el chico que se electrocutó también es una resistencia. Consumió o usó electrones, ¿ya? No solamente es la posición, ¿ah? También es el consumo, ¿ya? No van a pensar solamente de posición, consumo.
¿ya? Consume electrones, ¿ya? Entonces lo que tenemos aquí es resistencias, ¿ya? ¿Qué sucede cuando yo pongo una resistencia en en lo que sería pues paralelo, ¿no es cierto? Hay que tener mucho en cuenta dos cosas diferentes, ¿ah? Resistencias y voltajes. También hay para voltajes, ¿ah? Hay para voltajes, ¿ya? Para resistencias, primero que nada, vamos a ver. Esto espero que hayan sido niños curiosos, tal vez en su infancia, porque si no, no vamos a poder hacerlo bien, ¿ya? Si yo tengo resistencia en serie, ¿qué quiere decir en serie? Que están juntitos, pues mira, una patita de uno está al ladito de la otra, y luego de la otra al otro, ¿ya? Y estos se van a conectar, vamos a ponerlo así, ¿ya? Y estos se van a conectar a lo que yo puedo poner como una fuente eléctrica, ¿ya? Así, en esta es una forma de resistencia, ¿ya? Lo que se hace simplemente es una sumatoria para hallar la resistencia equivalente, ¿ya? Por otro lado, y es la mejor forma de poner focos, por si acaso, ¿ya? Experiencia propia, estoy diciéndoles, ¿ya? Es la resistencia, pues, por lo que sería paralelo, ¿ya? ¿Cómo es paralelo? Que están en paralelos, pues, ¿no? Este se pone acá, 1, 2 y 3. Por aquí viene 1, 2 y 3, ¿ya? Y por acá viene el otro 1, 2 y 3, ¿ya? Y para que estén en paralelo, yo saco de aquí, o también puedo sacarlo de este lado, ¿no? Y lo conecto a una fuente de alimentación, ¿ya? Esta sería la mejor forma de poner pues tus focos, tus cables, todo, porque uno, reduces el consumo eléctrico, obviamente, ¿ya? Se reduce el consumo eléctrico, es la mejor efectividad. Y dos, mira la fórmula, simplemente es una sumatoria de fracciones, ¿ya? Entonces es muy efectiva esta forma de ponerlos en paralelo. Siempre que tú vayas a instalar un foquito, o sea lo que sea, ¿ya? No los instales en serie, instálalos en paralelo, ¿ya? Para ahorrar energía, porque si no, tu foquito del fondo, ¿ya? ¿Qué sucede? Cuando haces este arreglo y por acá viene la corriente, este foquito, digamos, ¿ya? Su foquito es su forma de ponerse así, ¿ya? Este foquito de aquí va a prender bien, este de aquí un poquito menos y este de aquí no se va a prender, ¿ya? En cambio, en paralelo, todos los foquitos se prenden de forma igual, ¿ya? Más adelante tal vez vamos a ver esto con respecto a circuitos, es muy interesante, ¿ya? Y lo que tenemos aquí simplemente son los ejercicios que siempre les voy a dejar, ¿ya? Ok, chicos, entonces espero que les pueda servir más o menos. Los ejercicios son de aplicación, por si acaso, ¿ah? Solamente tienen que ser los mismos, las mismas fórmulas. ¿Cuáles? Repla y la que es con intensidad sobre por carga, es igual a la carga sobre la variación del tiempo, ¿ya? No hay más que hacer, nada más, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces eso sería todo. Nos vemos. Hasta luego.